Buenos días para todos y para todas. Para mí es un honor poder contar con la participación de todos ustedes en este coloquio de investigación que ha sido organizado por el profesor Omar Ruiz desde el área de investigación, a mi compañera Socorro Millán, quien también fue mi docente y que hemos trabajado conjuntamente este proceso tan bonito entre historia del arte y escultura. Eh, el tema de hoy que vamos a tratar, que nos convoca, es la relación de la mismidad como eje articulador del programa de artes plásticas del primer semestre, donde en las materias de escultura y de historia del arte hicimos una amalgama de las estéticas clásicas, específicamente de la estética grecolatina, para dar cuenta de los arquetipos contemporáneos y de esas, digamos, revivals, digamos, esas remanentes que todavía los chicos y las culturas juveniles, la cultura pop, han reinventado sobre estas divinidades griegas y latinas. Permítanme, les comparto pantalla de la presentación para hilar este tejido en red, este tejido que se desarrolla en dos modalidades, tan virtual con mi telepresencia, como diría Javier Echeverría en su ciudad Telépolis, en su texto Telépolis, y presencial con la voz y la corporalidad de Socorro Millán en la escultura y en el testimonio del quehacer de taller. Representación de la mismidad a través de la exploración de cánones de la figura humana en la cultura grecolatina. Eh, Este proyecto se lleva realizando durante varios semestres y durante varios años ya. Esta es tal vez una sexta edición del proyecto, donde se siguen mirando esos paradigmas clásicos, pero reinventados desde lo que uno podría llamar, ¿cierto? La posvanguardia neopop. El objetivo de esta propuesta es crear un laboratorio mixto donde el quehacer escultórico clásico interactúe con formas de investigación visual capaces de nutrir procesos creativos en los semestres iniciales. Bueno, esto es vital porque si desde el momento temprano, no se hace con los estudiantes y las estudiantes un proceso de co-creación y de entender la investigación como un asunto mixto, como un asunto de teoría y de práctica que no tienen por qué estar separados, que eso es más bien como una herencia de la modernidad, que es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿cierto? No, no, aquí estamos hablando de un proceso integral a lo que apunta también la educación por competencias, el saber hacer, el saber ser y el saber para qué, ¿cierto? Entonces, es también como una nueva mirada de vincular la obra, ese qué hacer, ese saber qué hacer, eso, ¿para qué me sirve el yeso? Eso que estoy viendo con Socorro, ¿para qué me sirve? Y si simplemente es hacer el molde y no pasa nada. Entonces, desde el área de Historia del Arte 1, siglo XIX, prehistoria siglo XIX, los chicos y las chicas seleccionan un dios, personaje, también puede ser histórico, y lo intervienen, lo modifican con su propia corporalidad. Hay una traslapación, hay un cambio o una superposición entre la figura del dios, de la diosa, del personaje, con su propia visión de ellos mismos. Entonces hay un encuentro de esa mismidad y con una proyección de lo clásico, de cómo eso clásico me habla y en ese hablar se sucede un encuentro de la mismidad. Observar las estéticas híbridas entre la cultura grecolatina y las actuales estéticas neopop como una aproximación a los arquetipos personales del estudiantado. Allí entonces vamos a visionar cómo
Aquaman, como la tendencia de las wiccanas, de las religiones neopaganas, han resucitado a Hécate, la diosa de la brujería, en esculturas como la de Laura Triviño, pero también vemos a una Minerva o a una Atenea reinventarse en los Caballeros del Zodiaco, pero también vemos a el personaje de Percy Jackson y el ladrón del rayo de estas series norteamericanas, donde el dios Hermes es un mensajero de la marca francesa Hermès. Entonces, estos, estas miradas que traen los estudiantes al aula de sus cotidianidades, de los cómics, de la película, de la cultura pop y de la cultura audiovisual, se ve hibridada con los procesos grecolatinos clásicos presentes en los libros de historia del arte, de Panofsky, de Gombrich, etc. Hay que entender entonces lo bello clásico. Humberto Eco nos dice en su conocido libro Historia de la Belleza que ese sentido, que la belleza clásica relata ese sentido mesurado y equilibrado de una belleza psicofísica que tanto Safo como Praxíteles cultivaron cada uno en sus asuntos. Y nos pone Humberto Eco a Praxíteles, escultor clásico por excelencia, y a Safo, una poetisa. Entonces, la unión del logos, ¿cierto? El logos, el verbo, la escritura, con Praxíteles, la forma, el vaciado, el cincel, la piedra, el conocer. Entonces, hay ese encuentro casi que platónico-totélico, platónico-aristotélico, se integra en la manera en que Eco nos dice que es una cosa mesurada hasta cierto punto, porque también vamos a entender cómo en el periodo helenístico y cómo en el arte romano esto es descarnado, Laocoonte y sus hijos. Entonces es la tensión de los músculos, es esa contorsión de un cuerpo que puede expresar un dolor a partir de la representación de la roca, de la piedra, del material. Hemos llamado, mejor dicho, persistencia de la memoria grecolatina. Como esto, miren, ya llevamos varias ediciones de este proyecto conjunto con la profesora Socorro, Historia del Arte, antes dirigido por la profesora Gladys Ramírez. La historia en el sentido moderno del tiempo es entendido como algo rectilíneo y no es así. Es más, hay que entender ese modelo temporal como un asunto espiral al cual se vuelve y se vuelve y es una especie de ritornelo, de eterno retorno, en el que hay estéticas que crean sedimentaciones, que son capas. Quizás el mejor modelo para entender ese proceso es el modelo de la cebolla de huevo, capas que se superponen unas a otras. O sea, es que, claro, digamos que el periodo clásico griego, la Atenas de Sócrates, de Sófocles, de Solón, o sea, políticamente el momento antiguo ha desaparecido, pero el vestigio material y la ruina siguen allí y conviven con los edificios de Dubái y con los templos góticos, barrocos, etc. Entonces, es esa superposición la que nos permite indagarnos a nosotros. Hey, algo pasa allí en Occidente que lo grecolatino sigue sumergiendo a los hombres y mujeres en unas búsquedas y en unos intereses particulares. Entonces yo creo que es importante atender a esas necesidades y mirar por qué eso nos sigue hablando de la forma en que nos habla. Y por qué hay unos arquetipos que tienen una vigencia que otras no. La cultura actual, la cultura pop, a través de la moda, de la estética, de la apariencia, nos está reinventando cada vez más la noción del canon grecolatino. No ha desaparecido y sigue vendiendo. Es que SmartFit vende, es que
esta otra gimnasio que Bodytech vende. Y ahí sí que hay que entender lo psicofísico. Bodytech, cuerpo técnico. Silueta inteligente, SmartFit. Quizás como un esfuerzo desesperado de estas marcas y del culto al cuerpo, de la vigorexia, etcétera, etcétera, de lo fitness, como un eterno retorno al mito de lo griego. Claro, y este hombre tiene tatuajes, el modelo que usa Paco Rabanne para Invictus, pero quítele los tatuajes y es el modelo griego. O sea, no desaparece, se perpetúa, a pesar de que las vanguardias irrumpieron, desquiciaron el concepto de belleza, lo politizaron, lo reinventaron, cosa que me parece muy bien hecha, pero esto sigue aquí, o sea, esto sigue vendiendo y sigue seduciendo a los y las estudiantes de Bellas Artes, pero también de los colegios, porque en el curso de educación artística que oriento en el colegio, El Salado, en Envigado, todos quieren ser, las chicas y los chicos, con lo de la calistenia y siguen viendo el modelo griego. Así no entiendan quién es Sófocles, Praxíteles, Fidias, etc. Pero sigue estando enquistada aquí. Y por supuesto en el cuerpo, como un asunto político, estético. Bueno, este proyecto de investigación-creación cree que es importante trabajar con el estudiantado desde el aprender haciendo. Partiendo de ello, tomamos la máxima del pensador español Jorge La Rosa, cuando dice que si la experiencia es eso que me pasa, el sujeto de la experiencia es como un territorio, es decir, es mi cuerpo, como una superficie de sensibilidad en la que algo pasa y en la que eso que me pasa, al pasar por mí o en mí, deja una huella, una marca, un rastro, una herida. Y eso es precisamente lo que nosotros, la profesora Socorro y yo, queremos dejar en los estudiantes de primer semestre. Esa huella, esas heridas abiertas para que estos chicos y chicas pues sigan continuando su proceso de investigación-creación en la Fundación Universitaria de Bellas Artes. Creo que es el objetivo fundamental de estos procesos de creación conjunta y lo que en las pedagogías activas se hablan de los ABP, aprendizajes basados en proyectos. Como aspectos finales, habría que decir que la relevancia estética que la cultura grecolatina ha tenido sobre Occidente es un asunto de la larga duración, como diría el historiador francés Fernand Braudel. Traspasa las generaciones y los lugares. ¿Cuántos kilómetros hay de Delfos, Grecia, a Medellín, Antioquia? Pero no es un asunto sui generis. Debe verse también como una herencia tardocolonial ante las estéticas locales de la actual América Latina. Eso griego y romano reposa en las mentalidades no europeas como cierto halo de un deber ser del cuerpo con el occidente imperial, con la publicidad, con el catálogo, con el Instagram, TikTok. Esto visto desde una perspectiva crítica y decolonial. Ahora bien, el ejercicio que reúne al taller de escultura 1 e historia del arte 1, prehistoria siglo XIX, apuesta más por un ejercicio que vaya hacia un lugar de la hibridación, como lo vimos ahorita, de cómo esas estéticas se superponen a lo que Zoraida Ríos, docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y gran amiga, llamaría cuerpos grecoquimbayas, un modo jocoso y burlesco de mirar los procesos raciales de mestizaje, pero no menos serio como adjetivo para enunciar eso que nos habita, permea e indaga y que a su vez conforma el asunto de la singularidad o de la mismidad. Yo quiero dejarles el testimonio que recogimos de dos estudiantes, de la señorita Yala, Laura Yala, y de Jacobo Valencia, que quieren contarnos parte de su proceso. Permítanme, los llevo hacia allá.
Vamos a escuchar el siguiente testimonio. Bueno, ahí tenemos entonces los testimonios de Jacobo, de Laura, que nos invitan como a seguir reflexionando sobre esta forma de trabajo colaborativo que integra, economiza esfuerzos, pero maximiza la potencia del hacer y del investigar. Muchas gracias por escucharme desde la virtualidad. Un gran saludo y mis mejores deseos.